Muy buenas, gente bien de España. Bueno, en este vídeo os queremos dar nuestra opinión acerca del sistema educativo de este país y el adoctrinamiento que se está realizando en las aulas. En primer lugar, deciros que no estamos de acuerdo en el ámbito de educación. Educación, educación, educa papá y mamá en casa. Un profesor enseña lengua, matemáticas, historia, pero no educa, enseña. Y desde ese punto de vista, sería importante hacer un cambio de la nomenclatura del Ministerio de Educación a Ministerio de Enseñanza, ¿de acuerdo? Porque ¿qué deberían de hacer los profesores de este país? Enseñar, no educar y mucho menos adoctrinar. Eso de punto de partida. Y después, bueno, queremos, quiero daros nuestra opinión sobre el sistema educativo. Voy a decirlo así todo el rato porque ya la palabra se me ha metido en la cabeza. Miréis, yo soy muy sistemático y a mí me gusta primero empezar por la base, ¿no? También es un poco de formación jurídica y yo diferencio entre bienes inmuebles que serían los centros educativos. En primer lugar, deciros que los centros educativos, en nuestra opinión, debería ser que tuvieran videovigilancia todo el rato, todo el tiempo, de vídeo y audio. Específicamente en la parte de los baños, como no se puede poner una cámara allí dentro, sí en la puerta para ver quién entra, quién sale y lo que pasa allí, ¿de acuerdo? Pero sí debería de tener un sistema de videovigilancia todos los centros escolares. Tener en cuenta que las etapas en las que un ser humano es más vulnerable es uno en la niñez, porque evidentemente eres un niño, no te sabes proteger como un adulto, no conoces el mundo como los adultos y eres muy influenciable y manejable. Otra es en la vejez, porque evidentemente ya pues es como volver un poco a la niñez. Se deterioran mucho tus capacidades mentales, en algunos casos, tus capacidades físicas y dependes mucho de otras personas. Y el último punto sería en el ámbito de la sanidad, cuando nos están operando. Y ahí pues también hay que poner pues un sistema de vigilancia para poder controlar lo que pasa. Nos podemos meter en eso en otro tema, pero simplemente dejar el dato de que hace relativamente poco se cambió la doctrina jurídica en base a que si uno tenía un problema en la camilla de quirófanos, pues planteaba una denuncia por mala praxis, ¿no? Y la prueba siempre la ostentaba, la protegía el Ministerio de Sanidad, que en muchos casos se perdía. Oh, sorpresa. Y en esos procedimientos, cuando llegaba ese momento en que la prueba se había perdido, pues en muchas ocasiones la justicia daba la razón al hospital al haber falta de pruebas. ¿Qué pasa? Que la doctrina cambió. Y si, ¿qué se envasó ese cambio? Si se pierde la prueba, pues se falla automáticamente a la persona que está denunciando por mala praxis, porque no se puede gratificar el hecho de que usted no ha guardado debidamente la prueba que era su obligación. Entonces, al faltar a esa obligación, encima no se le va a gratificar. Esto es un punto para otro vídeo, pero ya que lo he puesto, pues quería expresarlo yo y aclararlo. En el ámbito de la educación, de los centros escolares, ya os digo que queremos que estén videovigilados todo el rato para la seguridad tanto del alumnado como de los profesores. Esto es importante, ¿de acuerdo? Si podéis ver en algún momento una gráfica de las agresiones que ha sufrido los profesores a lo largo de los años, está en aumento todo el rato. Las lesiones y los atentados ante la plantilla de profesores está en aumento. Entonces, un sistema de vigilancia que no se pueda acceder a él de forma digital, sino que directamente hay que ir al analógico, hay que ir al ordenador donde se están guardando todas esas imágenes en una habitación cerrada con una llave que no tiene ni profesores ni padres. Lo tiene la comisaría del distrito correspondiente, que puede ser una cerradura digital si queréis, ¿de acuerdo? Y ahí se está reuniendo toda la información. Un cuarto con una alarma, por si alguien intenta entrar, e incluso que esté videovigilado ese mismo habitáculo, esa misma habitación, pero que en vez de que se registren ahí las imágenes, se registran
en una comisaría. Eso por un lado, ¿no? Aparte de que los centros escolares pues deben de estar debidamente equipados como cualquier otro lugar, o sea, tienen que tener sus buenos aires acondicionados para en verano, que no se hacen, porque ya os digo yo que aquí en Andalucía el verano aprieta bastante. Igualmente una calefacción, porque me imagino también que aquí también hace frío, ¿no? Pero no es nada comparado con los inviernos, por ejemplo, de Galicia. Entonces, tener un buen equipamiento. En el ámbito del profesorado, no es una sorpresa decir que ha habido un deterioro en el mismo, ¿de acuerdo? Tanto en el profesorado como en el material, ¿de acuerdo? Pero eso voy a ir ahora mismo. ¿Por qué ha habido un deterioro generalizado del profesorado español? Porque ha habido un deterioro generalizado de la educación española. Y evidentemente los profesores de hoy fueron los alumnos del ayer, que han sufrido ese deterioro en el ámbito educativo. Y esto se podría solventar o intentar solventar de una manera un tanto, no sé si fácil o compleja, ¿de acuerdo? Pero sabéis que, o no sabéis, si lo sabéis, pero os lo explico. Ahora cuando sales con el título de derecho en la mano, no eres abogado automáticamente. Antes sí, antes tenías el título de derecho, tú te colegiabas en el colegio de abogados, ya eres abogado, ¿de acuerdo? Ahora ya no. Ahora sales con el título y tienes que hacer una especie de cursillo, un curso realmente, para que te den el aprobado y puedas ejercer como abogado ya. Pues es entre otras cosas por el deterioro que también ha habido en ese ámbito, ¿no? Pues esto es un poco lo mismo, o sea, yo lo siento mucho por todas las personas que están estudiando magisterio, pero eh, es necesario. Y aparte de saber los conocimientos, que sencillo, ¿no? Es fácil tener un conocimiento de matemáticas para niños de 6 7 años, pues es sencillo para un adulto, pero tienes que también saber expresarlo, tienes que también saber compartirlo, tienes que saber poder enseñar ese conocimiento a los niños. Aparte de que deberían de tener también una especie de de entrenamiento, ¿de acuerdo? En el caso de que hubiera una emergencia. ¿Mm? Imaginad, por ejemplo, que a un niño se le atraganta algo, que a eso se podría ahondar en la materia de educación física, que educación física no fuera única y exclusivamente vamos a correr, vamos a saltar, ¿m? Que también se aprendiera un poco también el hecho de cocinar. A mí me parecería muy interesante que en el ámbito de la educación física, que fuera educación física de salud y que se aprendiera, entre otras cosas, a cocinar, a empezar los niños a cortar verduras, porque tenemos un problema en cuanto a la obesidad infantil. Entonces, si podemos ir fomentándolo por ahí, genial. Y si ya en ese ámbito de esa asignatura le podemos dar contenido y le podemos enseñar a los niños la típica maniobra contra el atragantamiento, pues genial, mejor que mejor. Y si los profesores reciben ese conocimiento y reciben también cómo hacer una reanimación, pues genial también. O sea, es una materia que a mí siempre me ha parecido muy falta de contenido, que ha sido menospreciada y que se le podría dar un valor impresionante. Y que ya no sería, pues, yo sé que esto a los profesores de educación física no les va a gustar, pero la típica María de las asignaturas. Bueno, y en cuanto al ámbito del material docente, evidentemente pues sabéis que tenemos un problema. Tenemos un problema en cuanto que primero, a los niños se les da un abanico de asignaturas totalmente inservibles, ignorando las principales y las más importantes, o sea, la historia, la lengua, las matemáticas, la ciencia, la física, la química, y se está metiendo asignaturas que no tienen ningún tipo de sentido, como, me vais a perdonar, el chino. O sea, primero que sepa hablar español bien y expresarse, ya veremos si puede aprender un segundo idioma, que lo ideal sería empezar por el italiano más que el inglés, que es mucho más parecido al español, o incluso el portugués. Y ya iremos con el inglés. Yo creo que es una posición interesante que también se puede
empezar con el inglés. Si se empieza bien y se empieza de una forma divertida, de una forma entretenida con los niños, aprendiendo sobre todo vocabulario más que gramática, pues sería importante. Pero evitar totalmente esas asignaturas como la ciudadanía o valores ciudadanos, que eso es adoctrinamiento. O sea, no podemos permitir bajo ninguna circunstancia que se meta ese tipo de valores o ese tipo de enseñanzas en un colegio público. E igualmente os digo, yo soy un católico apostólico romano, me gusta decirlo así, creyente y practicante. En el ámbito de la educación pública, la religión pues tampoco debería de estar, salvo una excepción, ¿de acuerdo? Eh, ¿Y cuál sería esa excepción? Pues que si hay un grupo de padres que se les quiere, que quieren que sus hijos reciban esa educación en concreto, pues que el colegio les otorgue un aula, una hora dentro del horario, ellos contratan o contactan con la persona que quiera que les dé clase, como la clase de catequesis, y ahí tienen su clase de religión, pero que sean los padres quien lo quieran y lo paguen. El colegio solo les cede tanto el aula como el tiempo docente. Y hay que andar por estas líneas, pues evidentemente para evitar ese nivel de adoctrinamiento, ¿no? Tanto que lo quieren, pues vamos a todo. Vamos a todo. Vamos a ponerlo todo encima de la mesa para que no nos puedan decir ni un pero, ni poner ninguna coma. Eh, Voy a llamarlos zurdos. Estos zurdos, esta gente. Y es que no me gusta hablar así tampoco desagradable. Aunque, bueno, en algunos momentos será necesario de todas maneras. Eso en el ámbito del material docente. Ahora quiero hacer un hincapié en los alumnos, en tanto que se ha habido un deterioro absoluto, tanto en los valores familiares como en el del respeto a la autoridad. Llama autoridad, profesor o policía, ¿de acuerdo? Y eso tiene que acabar inmediatamente. O sea, no se puede permitir un niño que esté dando todo el rato la marrana en la clase porque no, es que el niño es muy especial. Sí, el niño es muy especial, es un tocanarices. Claro que es especial, es súper especial. Es, vamos, no he visto un niño tan especial en mi vida, que no deja de dar por saco durante toda la hora. Muy especial. En ese sentido, ya os digo, la, la educación, el colegio, no se puede convertir en una guardería. Si usted no educa bien a su hijo, si su hijo no se comporta adecuadamente, aquí no va a estar. Porque le tengo que llamar 20 veces la atención al niño y va en deterioro de todos sus compañeros. Aparte de que en las aulas debería haber una reducción drástica en cuanto al número de alumnos por profesor. Que eso es algo que, bueno, si en algún momento tenemos ocasión de hablar con un profesor y hablar sobre las reformas que debería de haber en el ámbito de la educación, sería muy interesante. Pero evidentemente no puede ser una guardería, esto es para aprender. Y si tú no aprendes, vete. El niño tiene 5 años, el niño tiene 7 años, el niño tiene 8 años. Pues a lo mejor hay que llevarlo a otro sitio. Pero no que estropee un aula de 40 o de 20 o de 30 o lo que sea, ¿de acuerdo? Eso en el mejor de los casos. O sea, en el mejor de los casos a lo mejor se le puede establecer pues un centro especial, no sé. Esto ya digo, seguramente si hablamos con un profesor al respecto tendrá pues diferentes soluciones porque lo habrán podido hablar y consensuar mucho más entre ellos. Pero eso en el mejor de los casos, porque el peor de los casos, ¿cuál es? Es el de la violencia, ¿de acuerdo? Cuando la violencia la ejerce el docente, que es el adulto, frente al niño, pues no hay una gran problemática a la hora de decidir qué se debe de hacer con ese docente. Según el caso, incluso expulsarlo inmediatamente y aquí has perdido tu plaza, bienvenido a la vida real, amigo, en que te creías que te podías hacer lo que te diera la gana. Y no quiero decir con esto que un profesor no deba en un momento dado a lo mejor dar una colleja, que a lo mejor sí, ¿de acuerdo? Y debería de estar reflejado. Y después si hay alguna duda, pues ahí están las imágenes, ¿de acuerdo? Porque en algún momento hay que decir, oye, aquí se ha acabado la historia. A mí me parece bien y correcto que cuando un profesor entra en un aula los niños se levanten y no se sienten hasta que el profesor se lo dice.
Y le dicen, muchas gracias señor profesor, muchas gracias señora profesora, porque vamos a un deterioro totalmente de los valores y hay que volver un poco a aquella época, ¿no? Porque aquí ha entrado el, el concepto de tú, alumno, eres igual que el profesor. No, porque si no, no te estarían dando clase él a ti, ¿de acuerdo? O sea, no eres igual que un profesor. También se ha establecido esa estupidez de se puede hacer huelga de estudiantes. ¿Qué huelga vas a hacer si no trabajas? Aquí lo que estás haciendo es un día eh, de libre albedrío y lo están pagando tus padres. ¿Qué puñeta de huelga de estudiantes? ¿Qué tontería es esa? ¿No? Si tienes un problema, háblalo con tus padres. Y que tus padres se pongan en contacto con los profesores o en el colegio y ya verás cómo se soluciona. Digo yo. Entonces, tampoco me parece ningún tipo de problema, por ejemplo, que los niños participaran en la limpieza del colegio, que se hicieran cargo de lo suyo, que por lo menos sepan lo que cuesta. Ya te digo, con que barrieran y fregaran un poco, no les veo que se vayan a morir. A mí me gusta mucho el sistema educativo que tienen en Japón, pero claro, el sistema educativo de Japón, traerlo a España es extremadamente complicado. Vamos a tener que ir hacia atrás en nuestro sistema educativo, cómo se hacían antes las cosas, cuál era el material docente que se estaba utilizando, porque los libros de ahora también son pues un poco un chiste. Hubo una madre que estaba comparando el libro de lengua de su hijo con el suyo propio en el mismo momento, en la misma edad, y el libro suyo iba firmado por un miembro de la Real Academia de la Lengua. El de su hijo no, y el de su hijo era mucho más infantil, más reduccionista. Han bajado el listón totalmente. Y esto hay que volver hacia atrás y empezar a exigir a los niños. No te pasa nada por estudiar, no te pasa nada porque te aburras, no te pasa nada. ¿De acuerdo? Se te ayuda, se te atiende y en una clase de alumnos reducida por profesor sería mucho más fácil que el alumno pudiera plantear sus dudas al profesor si no ha entendido algo y el profesor se lo pudiera explicar. Porque entonces el profesor no es responsable de 40 personas, a lo mejor solo de 20. Y a lo mejor es mucho más sencillo, ¿o no? Pero en el caso de las agresiones, que quiero retomar a este punto, el problema es cuando la agresión es de el alumno al profesor o del alumno a otro alumno. Hace relativamente poco yo vi en internet una agresión de unos, voy a llamarlo niños, que para mí son bestias, que de repente le pegaron a un niño autista que estaba compartiendo con ellos clases, no, que esa es otra que podríamos andar en ese mismo proceso, ¿no? El estudiar cómo y por qué se ha destruido la educación especial en España, que te han dicho que es para que los niños se integren y eso no estén discriminados, pero la realidad es que ha habido una reducción del presupuesto, que es ese, la, la razón por la que se han ido a esos centros, porque los suyos les han cortado la financiación, porque mejor el dinero para el Falcon que para la educación de esos niños, en los que había una educación especializada con profesionales especialmente eh, preparados para tratar a esos niños y llevarles un nivel de educación adecuado. Bueno, pues eso se ha destruido. ¿Que debería devolver? Debería devolver. Debería devolver. Y ya que el padre o la madre en cuestión decida. Decida. O sea, vamos a ver qué pasa. Pero vamos, volviendo al tema de la agresión entre alumnos y del alumno al profesor. Eso es algo que no se puede consentir bajo ninguna circunstancia. Y no estoy diciendo que de repente un niño pequeño ha alzado la mano a su maestra de guardería y le ha dado un tortazo en una pierna o algo parecido. Esas cosas se pueden corregir perfectamente, incluso con la ayuda de los padres. Porque niños niños son y en algún momento pues van a tener que cometer algo que esté mal para que tú lo puedas corregir. La cuestión es cuando ya se supone que ese conocimiento lo tienen, que son niños de 12, 13, 14, 15 y son unos salvajes directamente. Pues mire usted, ese niño debería estar en un centro directamente, o sea, no tengo ningún tipo de duda. Una persona así,
que no se sabe controlar, que tiene un nivel de agresividad tal para agredir sin ningún tipo de provocación a un compañero o a un profesor, se ha acabado. Se hace un procedimiento, el niño no es que se haya expulsado, que lo han expulsado, sino que se va a ir de ese centro escolar y no va a ir a otro centro escolar público, va a ir a un centro de educación tipo internamiento, lo que fuere, pero no va a ir a un centro de educación normal, va a estar con gente como él, que es un agresivo, y a ver que ahí se apañe. Y yo lo lamento muchísimo por los padres que tengan hijos así, pero no podemos sacrificar 20 por uno. Es así, ya está. No puedes poner a un montón de corderos al lado de un lobo, porque al final va a morder. ¿De acuerdo? Y bueno, esto es más o menos la línea general. Ya os digo, es un brochazo muy gordo porque es un tema muy complejo a tratar. Deberíamos de analizar profundamente lo que es la educación infantil desde guardería hasta la universidad. Eh, pero bueno, es un principio y simplemente es un fundamento de trabajo en donde se puede partir. Y ya os digo, tenemos una entrevista pendiente con una asociación. Permitidme que no os diga el nombre porque todavía no lo hemos cerrado del todo, ya se dará. Y, y espero que os guste. Y en cuanto si hay algún profesor que me esté viendo que quiera dar su opinión, si yo he dicho algún tipo de barbaridad, o simplemente exponer la solución que dentro eh, de su ámbito, de su profesión, han, han llegado para solventar algún tipo de problema, que lo ponga en la caja de comentarios. E igualmente, si tienen algún tipo de experiencia así negativa, eh, igual, ¿sabes? Y si alguno quiere animarse en algún momento a hacer un directo, que no tenéis que por qué enseñar vuestra cara, ni damos vuestro nombre real, sois un audio que se escucha y ya está. La cámara está apagada, el micro está encendido, se os escucha y no se os ve. Pues nada, simplemente era esto lo que quería comentaros. Suscribíos, activar la campanita para llegar a notificaciones, dar un buen like, son interacciones que a YouTube le encantan. Y si nos dejáis un comentario en la caja de comentarios, pues yo leeré, os daré mi opinión y os responderé en la medida de lo posible. Así que nada, hasta luego y buena suerte.